con problemas de croma, pero creo que, mirá, A mitad del programa Gustavo se va a digitalizar y a a descomponer desaparecer, sí. completamente. Como me voy a meter en la Matrix. Yo intentaré por mi parte continuar el programa de la mejor forma Vos posible seguí. porque claro, sí, no, lo que pasa es que no va a ser fácil, ¿eh? A ver, ¿por qué? Un programa hablando sobre judíos y al siguiente hablando sobre negros. Ay, pero ¿qué nos va a decir el algoritmo? Nos va a joder bien jodidos. ¡Algoritmo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué negro? Pues bien, sí, vamos a hablar sobre Enrique el Negro. Ahí está. Enrique el ¿ves? Negro. O ¿Pero sea, de que no qué es un época negro. estamos hablando? Bueno, Enrique claro. el Negro. Que hay que decir que ni siquiera era negro. Bueno. Lo más. Era oscuro, sí, era de una raza Un oscura. Michael Jackson cualquiera, digamos. Digamos que este señor era de raza malaya, filipina, Ah, bien. Indonesia. No está muy claro, ¿eh? Era negro con respecto a alguien. Correcto. Claro, era más negro. En contexto. Es un tema contextual. Bien. Habrá que ver por qué vamos a hablar de este personaje tan difuso, en principio, por así Sí. decirlo, ya que no hay muchos datos. Sí. Pero eso lo voy a explicar después de hacer una pequeña aclaración. Que me gustaría. Yo dejo de hacerte preguntas porque cada vez que te hago una pregunta, tu respuesta es si eso lo iba a decir después. Bueno, entonces habla y punto. Ya está, yo te dejo. No, en realidad yo quería lanzar una declaración de intenciones acá en Planeta Absurdo. Muy bien. Y es que la mayoría de veces, yo siempre estoy aquí bebiendo una cerveza. Sí, mate. Gustavo está con su mate, seguramente, efectivamente. Hace calor, igual, pero tomo mate igual. No, la cuestión es que yo me suelo quedar corto con las chelas. Siempre tengo que bajar a por otra, tenemos que cortar el programa. Entonces, en esta ocasión, fui al supermercado y dije, hoy no me voy a quedar corto. Ya tengo acá el cake. Te proveíste, está muy bien. De 5 litros. Beer. Efectivamente, Fest Beer de Perlenbacher. Estás alemanes. haciendo una fiesta de la cerveza, exacto. Correcto. Esto me jode mucho porque ayer Alemania derrotó a Escocia en la Eurocup por 5-1. Mira. Pero bueno, es culpa Acá de los está por escoceses. empezar la Copa América. La Copa América. Con el enano dopado y toda esta gente. Si te escucha mi mujer te mata. Los de siempre. Los de siempre en cada sitio. Y hay que decir que yo lo que tengo acá atrás no es casual. Esto de acá es la bandera de Albania. Albania. Que está muy bien, que yo, por supuesto, apoyo a Escocia en la Eurocup, pero bueno, yo sé que Escocia no va a llegar a ninguna parte. Entonces, mi segundo equipo es Albania. Está bien, tenés un backup para sentirte ganador, está bien. Sí, además Albania está en el mismo grupo que España. Claro, por supuesto. La cuestión es joder a España. No podía ser de otra manera. A ver, ¿quién le puede llegar a meter un par de dedos? España, ahí está, Albania, vamos con Albania. Sí, bueno, sí. Y ahora me estoy sirviendo ya del fantástico keg ese de cerveza alemana. Sí, te vamos a perder a vos también, ¿no? A mí con el croma y a vos con eso, pero bueno. Con la chela de 5 litros. Me interesó, vamos a meternos, entrar en materia, como dice Pastor, y vamos a hablar de ¿cómo era? El negro Enrique. Enrique el Negro, sí. Como le diríamos acá. Sí, tiene menos épica decirle el negro Enrique, pero Enrique el Negro. Enrique el Negro, que realmente es como uno de esos apelativos que suelen utilizar en Centroamérica o en Sudamérica, más que en algunas otras zonas, es el negro, ¿no? ¿Por qué? Porque era un señor oscuro. No era africano, ya lo dije antes. Pero me suena a Juana la Loca, ¿no? O sea, el subtítulo es el negro, claro. Además, Gustavo lo dijo muy bien, la pregunta de ¿a qué época nos remontamos? Bueno, nos remontamos al siglo XVI. Y ahí tenés. La época de los descubridores, siglo XV, siglo XVI. Realmente Enrique nace, se supone, porque los datos no están nada confirmados, en el año 1495. Mira. Finales del... es poscolombino, digamos. Poscolombino, claro, por así decirlo, efectivamente. Por 3 años, sí. Pero, ¿por qué traemos a Enrique el Negro acá? También por otra de esas grandes hazañas en aquella época de los españoles, si lo podemos llamar hazañas, lo de
redescubrir América, porque América Sí. ya estaba más que descubierta, o en este caso, dar la vuelta al mundo. Se dice que la primera persona, el primer humano que dio la vuelta al mundo fue un español. Bueno, fueron varios, porque era un barco en el que iban varios marineros, pero bajo el mando de un tal Juan Sebastián Elcano. Uh-huh. No sé, Gustavo, si sabes al respecto de la hazaña. Acá hay una calle, Elcano. Exacto, la mayoría de gente. La expedición, la fantástica expedición. Vamos a un poco también analizar hoy lo de la expedición, que es la expedición de Magallanes. Y vamos a poner, claro, que pasó acá, que dio nombre a un estrecho acá al sur. Pero vamos a poner un poquito de perspectiva, porque claro, uno dice, dio la vuelta al mundo. Esta comunicación que estoy teniendo con José en este momento está pegando la vuelta al mundo en tiempo real. Estamos hablando de una época... Solo estamos cruzando el Atlántico. No, pero no sabes cuál es la vuelta que hace la señal. Bueno, qué sé yo. Igual va al Polo Norte y vuelve, eso es cierto. Ponele, ya es bastante, pero lo está haciendo en milisegundos, ¿cierto? O a lo sumo un segundo, y cuando es un segundo molesta mucho, ¿no? Pero esta gente, a caballo. 3 años. O sea, 3 años. Claro, 3 años adentro de una cáscara de nuez en el océano. Vamos. Tal cual. Vamos a pensar, claro. Vamos para adelante, me gustó. Antes de hablar de Enrique el Negro, si quieres ponemos un poco en contexto el tema de la vuelta al mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Recordar un poquitito todo ese procedimiento de la historia. De reconocimiento. Efectivamente. Estamos hablando del año 1519. Miro hacia abajo porque lo tengo acá todo apuntado. Está bien, está perfecto. Mi memoria llega hasta ciertos puntos, pero no tanto. Igual me gusta que lees una anotación en un cuadernito y no lees una pantalla. Está bien. No, por supuesto. Está perfecto. De la vieja escuela. Tiene que ver con la historia, con la época de la que estamos hablando. Por supuesto, todavía tengo acá... Usás virome, sí, no usás una pluma. Utilizo mi mano y todavía hay gente a día de hoy que no sabe lo que es la caligrafía. Yo no sé hace cuánto que no escribo, andás a ver cómo es la letra hoy en día. Bien. Bueno, decía yo 1519, obviamente todo postcolombino, puesto que, aunque vamos a ver que toda América, por así decirlo, todavía era completamente ajena a los europeos. Los europeos no sabían lo que había en América en general. Estamos hablando de 27 años después del descubrimiento, ¿no? 27, sí. 28, una cosa así. No. 19 dijiste. Sí. Claro, más 8. Bueno, sí, 27 años después. Correcto. Sí, yo sigo siendo traductor, no matemático. Sí. 1519. Fernando de Magallanes, que era un navegador portugués, en aquel entonces, efectivamente, los españoles ya habían llegado a América, al Caribe, básicamente, a Centroamérica, se habían extendido, incluso habían llegado a Mar de Plata ya. Y los portugueses, estamos hablando de que Magallanes era portugués, pues estaban extendiendo más bien hacia el sur de África, o la zona africana, y por el Océano Índico. Habían ya rodeado lo que es la zona por debajo de Sudáfrica, que era la forma de llegar hasta las Indias. Perdón, fundamental, porque en el colegio nunca en la puta vida me dijeron por qué. ¿Cuál era el objetivo fundamental que tenían estos exploradores para buscar esas vías de acceso? Lo fundamental, ¿no? ¿Para qué? Y es un aspecto muy importante eso. Es importante decir que en el caso de Magallanes, siendo portugués, él era un explorador. Lo que quería era descubrir. Sí. Y ahora ya se sabía que la Tierra era redonda. Con lo cual, a las Indias se podía llegar, pero había que bordear América. Porque habían encontrado América en un principio, se pensaba... América no estaba en los planes de Colón, claramente. Claro, se pensaba que eran las Indias, pero no eran las Indias, era América. Era un trozo ahí enorme, un continente que estaba de camino a las Indias. Que sí, había mucha riqueza, pero... Desde luego, por eso a los pueblos originarios americanos se les llamó indios. Efectivamente. Porque pensaban que era India. Efectivamente. O sea, así estúpidos eran. Los españoles. Sí, claro. Sí, claramente, acá hay que calificar a cada uno por su nombre. Sí, pues desde luego.
Bien. Españoles eran estúpidos. En fin, y en presente también podríamos aplicar esto. Está bien, bueno, sí, seguimos. En cualquier caso, Magallanes fue a la corte portuguesa, a los reyes de Portugal, y dijo: oiga, mire, soy un explorador, sabemos que tenemos la opción de bordear el sur de África. Entonces, por supuesto, no existía el canal de Suez todavía, y llegar hasta las Indias. Pero a mí me gustaría explorar la otra ruta, que es por debajo porque por América aún no se sabía hasta dónde llegaba América. Sí, no, claro. De hecho, de ahí lo del Estrecho de Magallanes, que luego vamos a hablar de él. Me gustaría bordear estas nuevas tierras, ver hasta dónde y cruzar, a ver cuánto nos lleva, ¿no? el llegar hasta las Indias. Exacto. Y el rey portugués dijo: pero tú eres idiota, o sea, vamos a ver, tenemos el monopolio de la ruta más corta por el Índico y tú te vas a ir por el... Yo no pienso pagar esta expedición. Claro. Fuera, márchate de la corte. No es negocio. Pero Magallanes, que era un señor insistente, pues fue a la corte española. Claro, ahí el vecino, el mercenario aquí. Este me va a dejar. Y dice: mire, oiga, y además con el mismo argumento: mire, oiga, claro, el rey portugués me ha dicho que como yo no puedo hacer esto porque tiene el monopolio por el este, entonces podemos buscar una ruta por el oeste. Y el monarca español dijo: hombre, pues esto es muy interesante. Vamos a... Y efectivamente, se consiguió una flota, no sé si fueron 4 o 5 barcos, ya es más de los que fueron a descubrir América. Que Colón, claro. Sí, efectivamente. Sí. Y una tripulación seleccionada en parte por Magallanes, en parte también por el monarca, gente, bueno, pues, con cierta reputación. Esta vez. Efectivamente. Bueno, porque convengamos que la expedición de Colón era a la buena de Dios. Entonces le dieron 3 barcazas chotas y las llenaron de presos, ¿sí? En este caso también. No, está bien, pero esta vez iban más seguro. Sí, bueno. O sea, hay algo ahí. Está América, listo. Vamos, buscame una ruta porque me conviene. Se llevaron no pusieron mucho, pero pusieron un poco más. Se llevaron a Juan Sebastián Elcano, que era el tercero de a bordo, tercero de a bordo. Comandante de una de las goletas, eran en total, no eran 4 o 5, ahora se me extravió el dato. Bien, se busca. Pero en cualquier caso, había otro que era el segundo, que era un tal Duarte Barbosa, que ese tío era un asesino, era un tarao brutal. O sea, había una mezcolanza de gente y una buena parte de esclavos también, de gente que hacía trabajos forzados, entre ellos nuestro protagonista de hoy, Enrique el Negro. Bien. Ya estamos en ruta, ¿no? Ya hemos... Magallanes ya consigue la aprobación de los españoles y se va a hacer la ruta de intentar llegar a las Indias atravesando América de alguna manera, buscando un paso. Sí. Y, entre otras personas, se lleva a este señor, Enrique el Negro. El origen de Enrique el Negro, como hemos dicho antes, nace a finales del siglo XV. El origen está o al menos el origen para lo que es la historia, en Malaca, en la zona de Malaca, que es Malasia, una de las pertenencias de Malasia en el Océano Índico. Todo el mundo conoce la zona del Estrecho de Malaca. Bueno, si no, pues mapa, que cada uno lo busque en el mapa, en fin. Entonces, se ha discutido durante mucho tiempo si este señor Enrique era 3 opciones: filipino, malayo, porque fue reclutado, por así decirlo, en Malaca, ahora que vamos a contar la historia, y la otra opción es de Sumatra, Indonesia, o indonesio. Y con el tiempo, lo mejor de todo es que los historiadores de cada uno de los países lo ha ido reclutando, se lo atribuyen, por diferentes razones hacia... Bueno, la historia real es que Magallanes, en el año 1511, estamos hablando de 8 años antes de esta empresa, está en Malaca haciendo una expedición con los portugueses. Y con tiernos 16 años. Hablo de Magallanes. Hablo de Magallanes. Ah, perdón. Magallanes. Sí, Pero vamos a ver que con tiernos 16 años, efectivamente, Magallanes hace una compra de esclavos en Malaca. Ahí está en Malasia. Y entre otros esclavos trae a este Enrique. Y aquí está un poco el quiz de la cuestión. Si Malaca era territorio musulmán, era de los malayos musulmanes,
no hay constancia de que los malayos musulmanes solieran vender a sus propias gentes como esclavos. Con lo cual sería extranjero. Es bastante descartable que fuera malayo. Uh-huh. La opción de Indonesia está también ahí. No sé muy bien por qué, supongo que también porque atravesaron es una zona cercana y también es una zona que atravesaron con la expedición de Magallanes, pero lo más posible es que sea filipino y más tarde vamos a explicar por qué. Y es que parece ser que efectivamente el idioma que mejor dominaba este señor, Enrique el Negro, era el filipino o uno de los... Y no debía ser muy culto que digamos, me imagino. Era en su calidad de esclavo. De esclavo. ¿no? Claro. Era el filipino, digo yo, uno de los lenguajes que había por aquel entonces, dialectos que había en Filipinas. En aquel entonces no existía. Claro. Bueno, ahora tampoco existe filipino, existen muchos dialectos en Filipinas. Correcto. En cualquier caso, Magallanes compra a este señor, a Enrique el Negro, y se lo lleva a partir de ahí con su tripulación para siempre. Es uno de sus esclavos más fieles. Y 8 años después, cuando Magallanes inicia su ruta, pues se lleva a este señor con él, porque es uno de los más fieles. Vamos a comenzar con la ruta de Magallanes y de esta exploración que da la vuelta al mundo, que se van, en principio, como cualquier embarcación española de la época, atravesando el Atlántico hacia el Caribe, a la zona de influencia española, y después van a bajar, porque lo que quiere Magallanes es dar la vuelta por abajo de América. Claro. A Mar de Plata, que era el último territorio conocido hasta ese momento por los españoles. También podían haber desmontar los barcos, cruzar... Mucho trabajo. Sí, lo que querían era buscar... Realmente lo que se quería era buscar la ruta donde estuviera libre de tierra por el sur. Claro. En este caso, los británicos, tiempo después, se fueron lejos. Por el norte. De hecho. Claro, sí. Y sí, bueno, pues fueron hasta Mar de Plata. Acá es cuando aparece Argentina, que siempre aparecen todas estas historias. Sí. O lo que era entonces el proyecto de Argentina. Y a partir de ahí inician el viaje a lo desconocido. Una vez que salen de Mar de Plata hacia el sur. Comienzan a viajar hacia el sur y llega un momento, de hecho creo que tienen que parar varias veces porque se topan con el invierno austral en Patagonia, en las costas de Patagonia. Creo que atracan varias veces y finalmente, cuando ya consiguen navegar, llegan a una zona que va a ser la zona que hay entre lo que es la mainland de Argentina, Chile y Tierra de Fuego. Lo que a día de hoy es el paso del Estrecho de Magallanes. De ahí viene el nombre, por supuesto. Claro. Curiosamente, a mí me gustaría también anotar que cuando atravesaron esta zona, a la izquierda de las goletas, en la parte sur, en la zona de Tierra de Fuego, vieron hogueras. Claro. Y se sorprendieron muchísimo. Dijeron, bueno, estas tierras tan australes están habitadas. Nativos que había por aquel entonces en Tierra de Fuego. Y de ahí el hecho de que vieran hogueras es por lo que esto se llamó Tierra de Fuego. Porque dijeron, esta es una tierra con fuego. No solo eso. Porque los pueblos que estaban ubicados por esa zona eran pesqueros y armaban fogatas adentro de las canoas. Entonces vos veías no solo en tierra firme, sino en las canoas. No, adentro de la canoa. Entonces, claro, llamó la atención de todos los colonizadores. Sí. Bueno, en este caso colonizadores, en este caso iban de paso. Bueno, está bien, pero los españoles que venían. Es interesante decir que la expedición de Magallanes jamás se enfrentó a nadie. Pudieron haberlo hecho en Patagonia, también con, no sé, mapuches. Plantar alguna bandera y seguir viajes, sí. Efectivamente, no. Ellos tenían muy claro lo que querían. Allí no estaban para enfrentarse a nadie, ni en Tierra de Fuego, ni en Patagonia, ni ellos. Era más importante cerrar el negocio de buscar la vía de... El paso a las Indias, efectivamente. Claro. Y finalmente atravesaron todo el Estrecho de Magallanes, salieron al Océano Pacífico, en su parte sur, y acá empiezan las penurias. Porque claro, ellos no consideraban que esto fuese que el Océano Pacífico iba a ser tan enormemente inmenso. Y sí, muchos marineros murieron de escorbuto, en fin, hubo varias rebeliones. Y finalmente, bueno, que
creo que antes de llegar a Filipinas, aún llegaron a alguna otra isla de Polinesia, etcétera. Pero fundamentalmente, por lo que se recuerda de la expedición, es que llegó a Filipinas. Creo que fue ya en el año 21, 2 años después, sí, sí. En la primavera. Y allí es donde, bueno, no van a tener un recibimiento nada agradable en Filipinas, y en una de los enfrentamientos con los nativos, pues el comandante de la misión, Magallanes, muere sin poder cumplir la misión. Importante, el punto de que se ha llegado a Filipinas y Magallanes ha caído. Magallanes, en su testamento, debido a que nuestro amigo Enrique el Negro era uno de sus hombres de confianza, había dejado escrito que el día que él muriera, este señor, Enrique el Negro, iba a disponer de 10.000 maravedíes de herencia directamente desde Magallanes, y de su libertad. Se le iba a otorgar la carta de libertad. Esto sucede, la muerte de Magallanes, con lo cual Enrique el Negro, que curiosamente al llegar a Filipinas se convierte en el intérprete de toda esta banda, de todos estos navíos. Sí. De aquí lo que decíamos antes, de que parece ser que efectivamente Enrique debía ser filipino, pues, puesto que conocía el lenguaje de los filipinos. Resulta que a la muerte de Magallanes, quien queda al mando es un tal, lo comentaba antes, Duarte Barbosa, que era el segundo. Y Duarte Barbosa, que era un tío bastante más complicado y criminal, dice que no, que aquí los esclavos siguen siendo esclavos, y esto va a ser más duro todavía. Vamos, que no te doy la libertad, aunque la tengas firmada en un testamento. Y Enrique el Negro pues se enfada, y vamos a ver cómo va a terminar todo. Punto importante. Sí. Si Enrique el Negro era filipino y acabamos de llegar a las Filipinas después de atravesar el Atlántico y el Pacífico, teniendo en cuenta que Enrique el Negro ya se fue con los portugueses en su momento desde Filipinas, o desde Malaca, mejor dicho, de Filipinas a Malaca como esclavo, y después de Malaca a Portugal como esclavo, Enrique acaba de dar la vuelta al mundo, acaba de completarla. Tal cual. Eso sí, 1511, 21, 10 años le tardó en dar la vuelta al mundo. Y sí. De aquí que Enrique el Negro, también conocido como Enrique de Malaca, no lo comenté antes, pero esto también lo tengo anotado y es muy interesante. Los malayos, que se atribuyen que es malayo, este señor, lo llaman Panglima Awang, le dan un nombre malayo. Claro. Sepa usted dónde lo sacaron. Que ese nombre Enrique se lo puso Magallanes cuando lo compró, me imagino. Intuyo. Que sí, tal cual. Con lo cual, bueno, acá va a llegar la discusión. Luego vamos, yo sé que la gente ahora está ya, quiere saber cuál es el final de la historia, pero yo creo que lo importante es llegar a la primera conclusión. A ver. Si este señor efectivamente era de Filipinas, es el primer humano, al menos de la historia, según la historia europea, que también esto es muy importante, que ha dado la vuelta al mundo. Y sí. Y no va a ser como finalmente sucederá la expedición de Juan Sebastián Elcano y sus marineros. Este salió del lugar de origen. Salió de Filipinas y llegó a Filipinas, con lo cual dio la vuelta al mundo. Perfecto. Sí. Gustavo, también yo me imagino que ahora van a llegar los chinos y van a decir, bueno, oiga, nosotros en el siglo 20 antes de Cristo teníamos claro, porque no tenemos, en el mundo occidental tenemos muy pocas referencias de las culturas asiáticas, y estoy seguro que hubo un chino que dio la vuelta al mundo antes. Puede que sí. O incluso los indios dirían. E incluso, si nos apuramos, podemos decir que todas estas antiguas humanidades que hubo mucho antes de la nuestra, tal cual, y que han dejado algunos restos que algunos no quieren reconocer, pues seguramente alguien dio también la vuelta al mundo, exacto. Pero bueno, puede ser, todo es posible. Queremos hablar de civilización occidental de esta última humanidad. Pues sí, Enrique el Negro tiene más derecho a ser el primer individuo que dio la vuelta al mundo que Juan Sebastián Elcano y sus marineros. Por lo menos en papeles. Sí, tal cual. Yo mientras hablabas, estaba mirando el Google Earth, ¿no?
Y hay algo que estaba dando la vuelta al mundo. Estaba dando la vuelta al mundo a fuerza de clics. Y claro, vos mirás el planeta y es muy loco lo que pasa, porque yo pregunto, ahora a ver si tenés información de esa época, estamos en siglo XV. Estamos hablando de que la mayoría de las expediciones salieron de España, ¿sí? Y Portugal, sí. Y Portugal, No, bueno, sí. está ahí. Está ahí. A grandes rasgos estamos hablando de la misma puntita del mapa. Ahora, y la isla en la que vos estás ubicado ya estaba identificado, existía, era parte de algún reinado. Hombre, los británicos tienen una grandísima historia de navegación también. Y yo digo, ¿conocían Islandia? Sí. Y perdón, Islandia, ¿quién? Los ingleses. Sí. Y desde Islandia, ¿no se veía Groenlandia? Porque está ahí nomás. A ver. Te vas a meter en la proyección de mapa. No, me voy a meter en un problema con los españoles, porque cada vez que hago esta tipo de reflexión. De hecho, ya hice un programa en Planeta Cero, en mi podcast, que se llamaba los descubridores de América o algo así, o los primeros descubridores de América. O sea, en UK, en Reino Unido, la persona que descubrió América fue Brendan. Ajá. Fue el sacerdote Brendan. Y los siguientes exploradores fueron Sinclair, fueron gente británica. Esto es mucho anterior a los vikingos. Es muy anterior, claro. El sacerdote Brendan, mira, de hecho, no sé si recuerdas el programa que hicimos cuando estuve en Moffat, en la cabaña perdida, el sacerdote Brendan era de esa zona, o había estado predicando en esa zona, y de hecho en Moffat hay una réplica expuesta de la pequeña balsa en la que se supone que cruzó el Atlántico. Claro. Que hago así. Que da miedo. Sí. Que hago así porque tenía este tamaño realmente. Era una balsa en la que un señor entraba acurrucado. Claro. Y el sacerdote Brendan, que es el primer... Bueno, es que claro, yo no me voy a atrever a decir nunca más Colón fue el primero, ¿no? Brendan quizá tampoco. Bueno, el primer británico que se dice que llegó a América en el siglo VI. Después un de Cristo. antes. Y se dice, y el problema es que la pista de Brendan se pierde porque Brendan se supone que cruzó hasta el Pacífico, cruzó toda Norteamérica caminando hasta el Pacífico. Esto ya son leyendas porque ya no hay testimonios de ello, pero sí que hay pruebas de que realmente llegó hasta América, hasta el actual Estados Unidos. Sí, por eso. Entonces, bueno, yo por esto siempre acabo en problemas con la gente que sigue considerando Colón descubrió América. No, Colón no descubrió nada. Colón fue uno más que llegó allá. Eso seguramente que no. Pero lo que me llama la atención, pues vos vas de Inglaterra a Islandia, Groenlandia, y estás bordeas Groenlandia por el sur, y estás en Estados Unidos, estás en la costa de el Labrador. Llegas al Labrador, que es lo que hicieron los vikingos. Exactamente, terreno de Labrador. Esa ruta que me dices es la que hizo Eric el Rojo, básicamente. Claro, cuando fue desterrado de Islandia. Que es mucho más corta que todo esto que estamos hablando. Cuando Eric el Rojo fue desterrado de Islandia, estamos hablando un poco antes del año 1000, fue desterrado y se fue a Groenlandia. Exacto. Y allí hizo una comunidad y los sucesores de Eric el Rojo bajaron Península de Labrador, llegaron a bajar hasta New York. E incluso se han encontrado comunidades en México. Comunidades vikingas en México, restos vikingos en México. Y después, bueno, por supuesto, esto ya lo teníamos charlado de otros programas aquí en Planeta Absurdo. Desde Canadá a Rusia prácticamente caminando, cruzas por sobre el hielo. Depende de la época. Y ya estás. Se puede. En las islas Diomedes, cuando se congelan, puedes cruzar de Alaska, de Estados Unidos a Rusia. Sí. Así que bueno. Pero esto es muy fácil, Gustavo. Y voy a dejar esta última sentencia para que la gente reflexione. Vamos a ver. Los antiguos nativos americanos, estoy hablando de aztecas, toltecas, nativos incluso del norte, mapuches, me da igual. Sí. ¿No tienen un aspecto muy similar a los mongoles, que vienen de Mongolia, de hecho? Siempre estuvo esa
esa teoría. Se supone que eso es lo que hicieron. En las épocas de las glaciaciones, donde se podía cruzar andando, cruzaron y fueron los que entraron en América. Y ahí quedaron. No tiene, o sea, que Colón no descubrió nada. No, claro que no. No, claro que no. Las civilizaciones americanas precolombinas de algún lado tuvieron que salir. Yo pienso eso. Y no de Europa. Y no de Europa, claro que no. Bueno, lo que hemos dejado a mitad es un poco la historia de nuestro amigo el Negro. Sí, claro. Enrique el Negro. Nos hemos desviado. Protagonista. Me encanta cuando divagamos, empezamos con un tema, nos vamos a otro. Pero es fundamental, a ver, ¿cómo introducimos la historia de alguien? El brazo invisible tengo. Si no entendemos de dónde sale. Vos mientras hablaba, yo te decía que estaba con el Google Earth, y siempre me pasa esto, ¿no? Estoy centrado exactamente en el punto intermedio entre América y todo lo que es Australia, Papúa, ¿no? Estoy parado casi arriba de, ¿qué es esto? Hawái. Es increíble, no hay tierra, o sea, no ves tierra. Cuando vos decís cruzaron el Pacífico y hubo gente que se rebeló, hubo motines, lo que sea, estamos hablando de cruzar medio planeta o una gran parte. Y pensemos 40%. Con qué medios. No, con qué medios, claro. Desde luego, pero hablamos de medio planeta. Por eso a veces ahora entendés cómo es que la proyección del planeta, la proyección plana del planeta, y entendés por qué el GMT se establece donde se establece, porque se establece en el medio de lo más importante, que es donde está la Tierra. Es bastante impresionante porque el resto no importa, es agua. Bueno, es muy loco. Vamos a ser correctos, el GMT se establece en Greenwich porque los británicos eran los que manejaban el cotarro. Entonces, desde luego. Por supuesto que hay una cuestión política. Si a día de hoy se tuviese que establecer el GMT, se establecería en New York, posiblemente. Claro, y seguro. Sí, donde está el poder económico. Pero es muy, muy, muy impresionante darse cuenta la cantidad de agua que implica el Pacífico. Es impresionante. El Atlántico también, ¿eh? El Atlántico sí está bien, está muy bien, es muy grande. Yo creo que es más impresionante es el Índico, tal vez. Pero bueno, nada. Es muy loco, muy loco. Voy a cerrarlo porque si no me obsesiono. Entonces, ¿cómo sigue la historia de este muchacho? Bueno, Enrique ya dio la vuelta al mundo, pero la expedición de Magallanes, que por cierto Magallanes ya falleció, lo decíamos. Sí. Todavía no. La expedición sigue por ahí. Cada vez quedan menos navíos. De los que salieron ya solo quedan 2, porque uno no lo comentamos, pero en el estrecho de Magallanes hay una bifurcación en un momento dado, cuando se llega casi al final del estrecho de Magallanes. Y como en aquel entonces no se sabía qué bifurcación era la buena, enviaron, creo que fue a 2 goletas por un lado y a 2 por el otro. Y uno de los capitanes dijo: yo me vuelvo a España, que esto aprovechó la ocasión para volverse. Está perfecto. O sea, el tema de desertar era algo muy habitual, porque era una empresa que era una locura. Fueron años, 3 años, más de 3 años de dar la vuelta al mundo. Qué locura. En cualquier caso, estamos en Filipinas y nos habíamos quedado con que este hombre había vuelto a su supuesta casa a Filipinas, y Barbosa, que era el segundo, que ya era el primero tras la muerte de Magallanes, le había denegado lo que le correspondía por ley, la libertad. Dijo: no, te vamos a seguir utilizando intérprete, que eres muy bueno, nos has estado aquí sirviendo muy bien. Y entonces llegamos a lo que se llama la emboscada de Cebú. Cebú es una localidad en Filipinas, o una zona que parece ser que era, por lo que dicen las investigaciones, la localidad de donde era nativo este señor, Enrique el Negro. Concretamente era de Cebú. El jefe que había por aquel entonces en Cebú, jefe de una tribu, o no sé exactamente muy bien, invita a los españoles de los navíos a una cena de bienvenida cuando llegan a su zona. Por supuesto, los españoles, cuando llegan allí, lo que quieren es reivindicarlo todo para la corona española, robar todo lo posible, lo típico que hacía esta gente, ¿no? También, aparte de explorar, pues era
joder a las culturas. Sí, desde luego. Y bueno, entonces, claro, nos tomaban por tontos, pero también llevaban ya al negro, que era como una especie de infiltrado. Estamos hablando de que el negro hacía de traductor, pero realmente era un filipino que estaba allí. Y lo que sucede es que... Exacto. Lo que sucede es que invitan a una gran parte de la tripulación, los altos mandos, de hecho, del navío, entre ellos a Barbosa, que era el capitán entonces, comandante. Y vamos, los pasan a cuchillo, no dejan ni uno. La cena esta de bienvenida era una emboscada. Dejan para vivo, cenárselos a ellos, sí. Prácticamente. Dejan vivo a uno de ellos que lo utilizan para intercambiar con todas las riquezas que llevan en los buques. Algo similar. Y los de los buques dicen, pues os podéis quedar con los que habéis dejado vivos, que nosotros nos vamos. Sí, tal cual. Y aquí es donde realmente acaba, porque Enrique el Negro estaba en esta cena. Y aquí es donde acaba la pista de Enrique el Negro. Los buques lo que hacen es largarse de allí e intentar regresar a España lo antes posible. Bueno, creo que son 2 buques, pero uno de ellos, tras esta historia o tras todo el enfrentamiento que tienen luego, al final se quedan solamente un buque. Deciden hundir el segundo buque y que toda la tripulación pase al primer buque. O sea, utilizan solamente, de los 4 o 5 que salieron, solo va a quedar un galeón. Básicamente, bajo el comando del famoso Juan Sebastián Elcano, que es el que los va a llevar de vuelta sanos y salvos a España. Interesante de toda esta historia. Parece ser que, y por lo que se ha estudiado después, aunque es evidente que mucha base histórica no puede haber porque no hay documentos ni hay nada, pero... Eso te iba a preguntar, claro, ¿cómo se sabe todo esto? Me imagino las bitácoras de las barcazas deben tener alguna información, pero no tanta. Entre bitácoras, historias en estos países, en estos lugares tipo Filipinas, tipo Malasia, boca a boca, folclórica, efectivamente, se hace un poco una amalgama. De aquí que a Enrique se le den diferentes nacionalidades, si era malayo, si era filipino, claro. Pero todo indica que era filipino porque sabía el idioma de esta gente, y es más, obvio. La famosa emboscada de Cebú parece ser que fue una argucia que tramaron entre el jefe de Cebú y el propio Enrique, que era nativo de la zona, porque Enrique estaba muy disgustado con Barbosa porque no había cumplido el trato de darle la libertad, convertirlo en un ciudadano libre, etc. Aquí llegamos a la conclusión de que efectivamente Enrique ha dado la vuelta al mundo. En 10 años, bien, de aquí la historia de nuestro programa de hoy. Pero la gente querrá saber qué sucedió con el resto de la expedición de Juan Sebastián Elcano, ya que estamos en ello. Bueno, pues que tenían que volver a España y estaban todavía en Filipinas. Sí. Vamos. Siguieron un camino para el mismo lado. Al otro lado del mundo. Lógicamente, en lugar de volverse al Pacífico, que ya sabían lo que había, la nada. Y sí. Y teniendo en cuenta que había muchos marinos portugueses, hay que recordar que era la expedición de Magallanes, dijeron, vamos a utilizar, sabiendo cuáles son los pasos de los portugueses, pero evitando a los portugueses. Porque hay que tener en cuenta que esta es una expedición española que está buscando un paso para llegar a las Indias para evitar el bloqueo portugués. Y nuevamente las pasaron fatal. Penurias, porque como bien decía Gustavo, muy buena observación, el Índico también da miedo. Sobre todo cuando no vas por la zona norte o por las islas del Índico. Esta gente tuvo que tomar la ruta sur un poco más, claro, para no ser detectados, donde no hay nada. Salvo las Kerguelen y algunas islas congeladas. Y nuevamente escorbuto, rebelión, pero ya solo quedaba un barco. Así que aquí no había opción. Claro, era callarse la boca y seguir viaje hasta llegar a casa. Dieron la vuelta por Buena Esperanza, por el sur de África, y llegaron totalmente desesperados hasta las islas Cabo Verde, en la costa oeste, en la zona oeste de África, desesperados hasta el punto de es una colonia portuguesa, pero no tenemos ni agua ni alimentos, vamos a morir. Perdón, pero bordearon por debajo de África. Por debajo de África, sí. Claro. Y claro, llegaron al otro lado, llegaron a Cabo Verde. Esto ya es, a pesar de que todavía fueran meses de navegación, esto es como decir, ya estamos al lado de casa. Sí, estamos acá nomás. Sí. Pero no podían más. Son un par de meses más.
Así que desembarcan en Cabo Verde, que es colonia portuguesa, con la ventaja de que muchos de los marinos eran portugueses claro. Y efectivamente se podían hacer por portugueses, pero cuando intentan comerciar, uno de los fallos que tiene Juan Sebastián Elcano, intentan comerciar para conseguir alimentos y agua, lo hacen con productos que vienen de más allá de las colonias portuguesas, vienen de América, productos que llevan a las bodegas desde América, desde Filipinas, y dicen, oiga, ustedes no vienen de la ruta portuguesa. No, venimos. Lo que pasa es que venimos de... Sí. Ustedes son españoles. Tuvieron que explicar todo eso. Sí. Y nuevamente tuvieron que salir de allí prácticamente sin provisiones porque mataron a algunos de los marinos en Cabo Verde y nuevamente otra penuria de yo no sé cuánto tiempo de Cabo Verde hasta regresar finalmente a España y contar la historia de que efectivamente... Esto es cierto, habían dado la vuelta al mundo. Juan Sebastián Elcano y los pocos marineros que quedaban. Pero no habían sido los primeros. Si lo tomamos geográfica y temporalmente, el primero en dar toda la vuelta al mundo, efectivamente fue Enrique el Negro. O Enrique de Malaca, o... ¿cómo era el otro nombre? Panglama Awang. Bueno, como lo quieran llamar. Va a ser difícil ponerle el nombre al episodio. Vamos a poner Enrique el Negro y nada más. Enrique el Negro. El primer hombre en dar la vuelta al mundo, sí. No sé. Interesante. ¿Qué te parece esta historia tan curiosa, Gustavo? Interesante. Desde luego, los españoles son miserables, ¿eh? Hicieron cada cosa. Claro, sí. Cada guarrada. Claro. Digamos que es una historia llena de tecnicismos, básicamente. Es una cuestión de tecnicismo. Es decir, ¿de dónde salieron todos los que salieron en ese barco? Y bueno, técnicamente salieron de... Igual todos los que volvieron y que llegaron a Cabo Verde también dieron la vuelta al mundo. Simplemente que el primero fue el que salió de Filipinas. Mira, a este respecto hay quien dice, bueno, Magallanes en su día estuvo también en el Índico, estuvo también en Malaca, estuvo en las expediciones portuguesas y murió en Filipinas. Sí, casi que dio. No dio la vuelta al mundo, le faltaba el trayecto ese de Filipinas a Malaca. Sí, o sea, básicamente es todo ese viaje, primero terminarlo vivo. Es fundamental ese requisito, es un requisito fundamental, terminarlo vivo ese viaje. Así que cuentan solamente los que llegaron a Cabo Verde. Pero el primero en dar la vuelta al mundo es el que más al este estuvo alguna vez en su vida. Efectivo. Este hombre nació en Filipinas, los cagó a todos. Claro, es así. Había un chino, ya está, le ganaba. No, por eso hablábamos antes del tema de no sabemos. Claro, no hay forma de saberlo. Los chinos, bueno, sí, seguramente si habrá contacto con la embajada china me dirán, pues mire, históricamente en China había uno nuestro ahí. Por supuesto. Es más fácil disputarse el origen de Enrique, es mucho más fácil. Hay que decir que este señor Enrique el Negro, Enrique de Malaca o Panglama Awang, me encanta decir los tres nombres. Está bien. Tiene estatuas en estos tres países lugares, que lo reclaman como creo que la más importante es la que hay en Filipinas, porque realmente parece ser que hay más base de que realmente es filipino, entonces lo tienen como un héroe en Filipinas, el primer hombre pero tiene estatuas también en Malasia y tiene una estatua en Indonesia también. Claro. En España y en Portugal, lógicamente, no. No hay nada. No se lo reconoce. Cuando empezaste a hablar, me acordé inmediatamente de Gardel, ¿no? Que Gardel es argentino, uruguayo y francés, al fin y al cabo. Si no se sabe. A ver, es un poco más reciente. Debería haber más registros, pero bueno. Pues aún así, efectivamente, siendo más reciente, figurémonos cómo están las cosas. Por eso. Así que imagínate. En esa época, con la menor cantidad de documentación, por cierto, es muy discutible todo. El final de Enrique nadie sabe. Después de la emboscada de Cebú, después de esa emboscada nadie sabe. Quedó en Filipinas. Sí, pasándolo bien. Bueno, un héroe. A día de hoy ya es un héroe. Quedó allá, sí. Yo me hubiera quedado. Pues yo también. Viendo cómo está el mundo occidental a día de hoy, creo que es... Claro. Pero aparte es lógico, llegás a Filipinas, si te quedas, no te quedas en calidad de esclavo, me quiero imaginar.
Así que para él significaría la libertad. Claro, hay que pensar cuando, en principio, si toda la historia, porque hay muchos claroscuros en la historia, es muy difícil de saber todo, pero si la historia es tal y como parece, Magallanes se hace con este hombre en Malaca, porque en Malasia, porque los musulmanes lo tenían como esclavo, porque lo habían conseguido de Filipinas. Sí. Claro, al regresar a Filipinas, que era su casa, nunca terminó antes. siendo esclavo de ellos de vuelta. No, al regresar a Filipinas, que era su casa, en teoría no. En teoría no, si era su casa, claro. Ahí está la historia que dicen muchos de que los detractores dicen, bueno, es que no está demostrado que fuera filipino. Y claro. Porque lo encuentran en Malaca, que es en Malasia. Magallanes. Pero claro, la historia nos dice que los malayos no tenían esclavos de su propia nacionalidad. Siempre eran esclavos de otras naciones limítrofes. Entonces tiene mucho más sentido que fuera filipino. Realmente fue un esclavo filipino de los musulmanes y los musulmanes lo vendieron a Magallanes. Enrique el Negro, es muy curioso, ¿eh? Cada vez que nos metemos en la historia, yo sé que cada vez, por suerte, no tenemos demasiada gente que nos sigue, pero estos temas son muy polémicos, porque ahora llegarán los españoles oiga, el primero que dio la vuelta al mundo fue un español, no fue un filipino. Bien. Y los filipinos llegarán y dirán, fuck off, ¿eh? Toda la vida asumí que eso era cierto, ahora bancátela y ya está. Ahora vamos a revisar la historia como corresponde. Es como lo de Colón, yo no he querido extenderme. No. Porque a mí me parece absurdo. Yo creo que no estamos aquí disputando nada. Estamos simplemente comentando. No. ¿Cómo fue el periplo? Sí. No, ¿cómo fue el periplo de Colón? El Colón llegó, dijo, uy, mira, América, ¿y volvió? ¿O pegó la vueltita? No, nunca dio la vuelta al mundo, Colón. No, Colón no dio la vuelta al mundo. Claro. No, Colón estuvo yendo y viniendo, por lo que sé. Tampoco sé mucho de su historia, estuvo yendo y viniendo. Tampoco. No, nosotros acá en la escuela quedamos en la historia que llegó. Ahora, después yo no tengo presente si volvió por la misma ruta, si fue y volvió muchas veces, cuántas veces, no tengo idea. Colón hizo muchos viajes, pero es que hay otra historia con lo de Colón que a mí me hace más gracia todavía, que es buscar héroes por buscar héroes. Colón nunca descubrió la mainland. Colón llegó a la República Dominicana, que es una isla en el Caribe. Ah, claro. O sea, realmente Colón no descubrió América. Colón descubrió las islas del Caribe. O sea que si lo tomamos nominalmente, es todo mentira. Claro. Todo mentira. Claro. Está muy bien. Sí. Ahí tenés, Colón. No hiciste nada. Por no hablar, claro, yo hablaba antes de Brandon, que, o sea, la historia de Colón es una historia hispanoamericana, yo creo, porque por lo que sé, en toda la América Latina se habla de Colón como descubridor. Por supuesto en España también, pero en cualquier otra nación del mundo no se habla de Colón como el descubridor de América. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo recuerdo que cuando estudiamos historia en Estados Unidos, no se hablaban de Colón, no se hablaban de los vikingos, no se hablaban de todos. Y no decían que había un descubridor. Claro. Hablaban de gente que había llegado a América. Bueno, no nos tenemos que olvidar algo fundamental en lo que estás diciendo, que hace poco escuché una persona hablando de este tema. En otro contexto. Hablaban de cuestiones prácticamente de cosas de xenofobia, ese tipo de enfoque les estaban dando. Siempre vamos ahí. Y dijeron, esto es muy importante, esto que donde estoy yo ahora, lo que se llama Latinoamérica, en realidad el nombre correcto es Hispanoamérica. El término latinoamericano, el término Latinoamérica es un invento de los yanquis para diferenciarse de la lengua proveniente de los ingleses. Perdón, Gustavo. Sí. Tampoco estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo a medias en lo que dices. A ver. Te hablo de la civilización actual, ¿eh? No de esa época. Sí. Ah, bien. En Brasil no se habla español. No, es verdad. Pero es una colonia portuguesa. Yo lo llamaría Iberoamérica. Claro, Iberoamérica. Es mucho más correcto. Sí, si vamos a hablar de la TAM, mejor. Si vamos a hablar de la TAM, es... Exacto, la TAM. Sí. Iberoamérica, no Hispanoamérica es nuevamente un concepto español. Tal cual. Estamos hablando de Oiga, y Brasil, que por cierto, lo iba a comentar antes, al inicio del programa, ¿por qué Brasil
es colonia portuguesa y no española. Yo siempre lo tomé como una negociación. Pues mira, se llama el Tratado de Tordesillas. Claro. Que está en Valladolid, en España, la zona de Valladolid. El Tratado de Tordesillas decía que a partir de cierto meridiano, al que denominaron el meridiano de Tordesillas, que no pasa por Tordesillas, por supuesto, no, que es el meridiano por el que separa prácticamente lo que es la parte más occidental de Brasil. Bueno, pues decían que todo lo que hay desde este meridiano hacia el este es portugués. Y todo lo que hay desde este meridiano hacia el oeste es español. El meridiano 46, longitud oeste. Sí, no sabía el número concreto. Sí, 46, sí, pero te lo busqué justamente. Claro, los españoles, en su ignorancia supina, una vez más, pensaban, bueno, todo lo que hemos descubierto en el Caribe y en América hasta ahora, toda la zona de Centroamérica está aquí. Entonces, todas las nuevas tierras van a estar a partir de aquí. Claro, mira qué dato. El Tratado de Tordesillas estableció las bases para el reparto de los territorios del Nuevo Mundo a través de una línea imaginaria trazada a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. Ahí está, mira. Claro, sí, claro, sí. Pero lo que querían hacer los españoles era separar África de América. Claro. Pero lo hicieron antes de descubrir Brasil. Claro. O sea, realmente lo que hicieron, sí, bueno, vamos a trazar una línea aquí, y después cuando bajaron y se dieron cuenta de que, mierda, al otro lado de esta línea hay muchísima tierra. Mucho, claro. Son ustedes tan imbéciles que ni siquiera quisieron explorarlo antes de hacer el tratado. Claro, y sí. Es como comprar algo sin verlo, ¿no? Sin verlo, claro. Efectivamente. Claro, sí. Efectivamente. Es decir, te compro el auto. Y no con lo África, que nosotros hemos descubierto unas nuevas tierras que, por cierto, con el paso del tiempo hemos visto a lo que han llegado los españoles. Ninguna de esas tierras pertenece ahora a España. No, claro. Es que... Sí. Haciendo fast forward 500 años, lógico. Acabo de ver un juego de fútbol de la Copa de Europa que España ha ganado y estaban todos los españoles ahí gritando como locos en las gradas del... Digo, pues mire, ustedes solamente se ponen a alegrar de esto, de tener un equipo, de tener un equipo de fútbol que ni siquiera son españoles, porque la mayoría ya son africanos, marroquíes y de otras naciones que se han nacionalizado porque ustedes no saben ni pegarle patadas a un pedazo de vaca. Y, oiga, si ustedes solamente se alegran por esto, vaya nación. Mirá cómo será que acusaban en el Mundial pasado, acusaban a la selección argentina de ser racista, porque no tenía un solo jugador negro. ¿Sabes qué pasa? Es la única selección argentina que no tiene otra cosa que argentinos. ¿Y qué vas a hacerle? A mí me gustaría, para los que hacen ese tipo de acusación, que analizaran los apellidos de los jugadores argentinos. A ver si encuentran alguno con origen mapuche. Que yo creo que sería lo más... La mayoría son españoles, claro. O no. Bueno, o italianos, o alemanes. Seguro. Y bueno, el planeta absurdo. No el planeta es una mierda, y a mí me encantan estos programas en los que nos van a llover comentarios en contra. Que vengan. Y bueno, sí, y vamos a tener nuestros queridos amigos de siempre a favor. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Ya, cada día hay más, así que iba a decir los nombres de siempre, pero no, lo cierto es que ya hay como 4, 5, 6 personas habituales. De un día al otro, yo vi 10 personas suscriptas nuevas. Yo no sé. Estaremos haciendo algo bien, no lo sé. Sí, el pincho. Fue eso, ¿eh? Palabra clave del día de hoy. Colón. Buena, Colón.